La sabiduría espiritual empieza cuando ya no podemos vivir como si no supiéramos lo que hemos aprendido. Bienvenidos. Hoy miraremos un tema muy lindo que se llama el peso espiritual del conocimiento. La sabiduría espiritual empieza cuando ya no podemos vivir como si no supiéramos lo que hemos aprendido. En el camino del estudio espiritual llega un momento muy particular. Durante un tiempo hemos dedicado esfuerzo a comprender conceptos, estudiar textos, escuchar enseñanzas y reflexionar sobre ideas que al principio pueden parecer abstractas o lejanas de la vida cotidiana. Poco a poco comenzamos a familiarizarnos con nociones profundas, la estructura de la creación, el movimiento de las energías espirituales y la relación entre el deseo humano y la manifestación de la realidad. A través del estudio, empezamos a reconocer que lo visible es solo la expresión externa de fuerzas más profundas. Al principio del estudio podemos sentirlo como una acumulación de conocimiento. Aprendemos nuevos términos, nuevas explicaciones, nuevas formas de entender el mundo. Pero llega el momento en que algo cambia. El conocimiento deja de ser solo información y comienza a tener peso. Descubrimos entonces que el conocimiento espiritual no es neutral, no es simplemente una herramienta para obtener beneficios personales, ni una forma de adquirir poder o realizar prácticas especiales. El conocimiento espiritual transforma la conciencia de quien lo recibe. Y cuando comenzamos a comprender cómo funciona la creación, nuestras acciones ya no se sitúan en el mismo nivel de inconsciencia que antes. Empezamos a percibir que cada pensamiento, cada palabra y cada decisión participan dentro de una red de causas y efectos espirituales. Ese nuevo nivel de conciencia es lo que llamamos el peso espiritual del conocimiento. No es una carga impuesta desde afuera, es algo que aparece naturalmente cuando la conciencia despierta. El peso espiritual no aparece de forma instantánea, surge gradualmente a medida que avanzamos en su comprensión. En la tradición cabalística, el conocimiento no se estudia solo para acumular información. Su propósito es transformar la forma en que percibimos la realidad. Cuando el conocimiento permanece solo en el nivel intelectual, su efecto es limitado, pero cuando comienza a integrarse en la conciencia, lo que en la Cábala se conoce como Da'at, algo cambia profundamente. Empezamos a observar nuestra vida con mayor claridad. Percibimos cómo las intenciones influyen en las acciones, cómo las palabras pueden generar armonía o conflicto y cómo los pensamientos crean estados inferiores que afectan nuestra realidad. A partir de ese momento, incluso los actos más simples adquieren mayor significado. Una palabra, una intención, una oración o un deseo. La conciencia amplifica el efecto espiritual de cada movimiento interior. Ese es el verdadero origen del peso espiritual del conocimiento. La Cábala enseña que la creación no funciona al azar. Existe un sistema de leyes espirituales que organiza el flujo de las energías y la manera en que la realidad se manifiesta. Así como en el mundo físico existen leyes que regulan la gravedad o el movimiento, en el plano espiritual existen principios que regulan la relación entre la conciencia, el deseo, la intención y la manifestación. Súper importante entender esto. Los principios que regulan la relación entre conciencia, deseo, intención y manifestación. Estas leyes no fueron inventadas por los seres humanos, forman parte de la estructura misma de la creación. A lo largo de los siglos, los sabios
han estudiado estas leyes a través de textos como el Zohar, los escritos del Arizal y otras enseñanzas de la tradición cabalística. Pero este estudio no es solamente intelectual. La verdadera comprensión aparece cuando comenzamos a observar cómo esas leyes se manifiestan en nuestra propia vida. En la Cábala existe una diferencia importante entre entender algo e integrarlo en la conciencia. Ese nivel de integración se conoce como Da'at. Da'at no es simplemente información almacenada en la mente, es el momento en que el conocimiento se vuelve parte de nuestra percepción cotidiana. Cuando esto ocurre, comenzamos a ver la realidad de otra manera. Las acciones simples dejan de parecer insignificantes. Comprendemos que nuestras palabras, pensamientos e intenciones tienen un efecto real en el tejido espiritual de la vida. No se trata de vivir con miedo a equivocarnos, sino a despertar a una forma de conciencia más clara y más presente. El conocimiento espiritual no exige perfección, pero sí invita a la conciencia. Y cuando el conocimiento alcanza este nivel de conciencia, incluso los gestos más simples adquieren significado, porque tenemos una responsabilidad increíblemente grande en nuestra vida cotidiana. Y esa responsabilidad espiritual no consiste en realizar actos extraordinarios ni en practicar rituales complejos, no, no. La verdadera transformación ocurre en los espacios cotidianos de la vida, en la forma que hablamos, que nos dirigimos a la gente, hasta con el tono que decimos las cosas. Ahí tenemos la intención con la que actuamos, en la manera en que respondemos a las situaciones de la vida. Con el tiempo comprendemos algo esencial. El estudio espiritual no es un conocimiento separado de la existencia, es una forma de comprender la vida misma. El peso espiritual del conocimiento no es una carga, es una señal de madurez interior. Vamos a cerrar. En algún momento del camino espiritual descubrimos algo importante. El conocimiento cambia a quien lo recibe. La tradición lo expresa con claridad en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La enseñanza ilumina, pero la luz no está solo para ser observada, está para guiar el camino. El Zohar también enseña. Cuando el ser humano se apega al conocimiento de la sabiduría, su corazón se despierta y su camino se ilumina. El conocimiento abre una puerta que ya no se cierra, porque la conciencia adquirida permanece activa en cada experiencia de nuestra vida. Por eso es que no podemos decir que no sabemos, porque la sabiduría espiritual empieza cuando ya no podemos vivir como si no supiéramos. Eso es lo que hemos dicho al principio. En Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz que despierta en la conciencia no vuelve a desaparecer y tenemos que trabajarla. En nuestro tiempo es fácil confundir, escuchar enseñanzas con estudios, pero realmente estudiar es otra cosa. Escuchar puede despertar interés, pero el verdadero conocimiento espiritual exige algo más grande: estudio, reflexión, responsabilidad, inversión. Esta sabiduría no fue dada solo para satisfacer la curiosidad ni para buscar beneficios personales. Fue transmitida para transformar la conciencia. Por eso los sabios enseñaron en el Pirkei Avot, dice, no es el estudio lo esencial, sino la acción. El conocimiento espiritual se convierte en luz cuando se transforma en forma de vida. Muchas gracias. Hasta pronto.